Buenas chicos, mi nombre es Georgina, encantadísima de estar una guía más con ustedes. Hoy vamos a ver un tema muy bonito y que vamos a seguir viendo a lo largo de varias guías. Y esto es la genética. Vamos a introducirla de la siguiente forma. ¿Qué es? Es el campo de la biología que se ocupa, como la misma palabra lo dice, del estudio de los genes, la herencia, la variación de los organismos. En pocas palabras, la genética se enfoca en cómo se transmiten los rasgos y características de una generación a otra a través de los genes. También, más explícitamente, podemos decir que la genética estudia las características de los organismos vivos, sean estas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales. Se transmiten, se generan y se expresan de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. Ok, para hacerlo, para dar un ejemplo simple para que se ubiquen, pensemos en el color de nuestros ojos, ¿verdad? La genética nos ayuda a entender por qué tenemos este color de ojos, ¿verdad? ¿Por qué si un padre tiene los ojos azules y la mamá marrones, podemos decir que los hijos pueden heredar cualquiera de estos dos colores o incluso una combinación de ambos, ¿verdad? Dependiendo de la combinación específica de los genes que reciben de esos padres, ¿verdad? Incluso puede ser que no salga ninguno de estos dos colores, sino que salga con los colores del abuelo o de algún antepasado, y eso puede pasar. Entonces, para simplificarlo aún más, para que les quede más claro, la genética va a explicar estas características heredadas que se transmiten a través de los genes ubicados en los cromosomas. Ya vamos a ver todos estos conceptitos, ¿verdad? Que son los libros de instrucciones de nuestro cuerpo, los podemos llamar así, ¿verdad? Estos genes determinan una serie de rasgos, desde características físicas, como lo es el color de cabello, el color de los ojos, todo esto físico, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, la estatura y todo lo demás, como también, por desgracia, podemos heredar cosas no tan positivas, como incluso hasta enfermedades, ¿verdad? El estudio de la genética nos permite comprender cómo se heredan estos rasgos y cómo se puede interactuar entre sí para producir una amplia variedad de resultados en la descendencia. Ok, ahora vamos a hablar de la herencia biológica. ¿Qué es eso? Bueno, se refiere que la descendencia tiene que asemejarse a sus padres, ¿verdad? Por eso la palabra herencia. Los seres vivos heredan una serie de características físicas y en algunos casos enfermedades, como lo habíamos dicho anteriormente. La herencia se basa en la transferencia de material genético de una generación a la siguiente a través de la reproducción sexual o asexual, dependiendo de la especie. Bueno, primero, por si no lo recuerdan, ¿qué es material genético? Bueno, como sabemos, en las células, tanto eucariotas como procariotas, el ADN o más bien el ácido desoxirribonucleico es la molécula que almacena la información genética, ¿verdad? En el caso de nosotros, los humanos, el ADN es el material hereditario de los seres, bueno, nosotros y de casi que todo el resto de los organismos, ¿verdad? El ARN, que es el ácido ribonucleico, constituye el material genético de algunos virus, ¿verdad? Ahora bien, nos está diciendo que eh, dice que la transferencia de este material genético de una generación a la siguiente a través de la reproducción sexual o asexual, dependiendo de la especie. En el caso de los humanos, que somos organismos sexuales, la herencia biológica implica la combinación del material genético proveniente de ambos progenitores para formar un nuevo organismo con una mezcla única de características heredadas. Eh, para hablar un poquito de la historia, ¿verdad? Bueno, la historia de la genética la vamos a ver más adelante, pero para que sepan, los principios de la herencia biológica fueron descubiertos por primera vez por Gregorio Mendel en el siglo XIX a través de sus famosos experimentos con guisantes, ¿verdad? Sentando las bases de la genética moderna.
muy pronto en guías que siguen vamos a ver un poco más de la historia. Ok, ahora vamos a hablar de la variabilidad genética. ¿Qué es la variabilidad genética? Decimos que son las diferencias que existen en el material genético entre los individuos de la misma especie. Esta variabilidad es el resultado de cambios y mutaciones en el ADN que pueden ocurrir durante la reproducción, así como la recombinación genética que ocurre durante la reproducción sexual. Entonces, esto es muy importante, aunque no lo crean, es bastante importante para la evolución de las especies, porque nos proporciona una materia prima para la selección natural y la adaptación en el entorno cambiante, ¿verdad? Ya en las guías anteriores hemos visto lo que es la evolución y la adaptación, entonces por ahí va, y esto, la variabilidad genética es muy importante para esos conceptos. Cuanta más variabilidad exista dentro de una población, que ya habíamos visto también que es una población, más probabilidades habrá de que algunos individuos posean características pues que los hagan más aptos para sobrevivir en determinadas condiciones. Ahora bien, por ejemplo acá vamos a explicar qué es, vemos esta imagen, ¿verdad? Son mariquitas. Podemos ver que esta mariquita de acá es diferente a esta, que es diferente. Todas tienen, dije, alguna característica que los hace singular, ¿verdad? Esta no es igual a esta, tiene sus manchitas diferentes distribuidas. Esta no tiene los mismos colores que esta. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, algunas especies de mariquitas presentan una coloración roja, como esta, o esta, o esta, ¿verdad? O otras como naranja, una naranja brillante con distintos números de manchas negras, como esta, ¿verdad? Otras especies pueden tener una coloración más oscura, como el negro o el marrón, con manchas rojas o amarillas, como lo podemos ver por acá, que estas parecen ser como más amarillas. Entonces, la variabilidad genética entre las especies de las mariquitas también se manifiestan en la presencia o ausencia de patrones específicos en sus cuerpos. Eso es lo que les brinda el camuflaje y protección contra los depredadores. Estas diferencias que hay de una a otra, esto es la variabilidad genética, así como tal. Vamos a indagar un poco acerca de conceptos claves para comprender en sí qué es el tema de la genética como tal. Genes y cromosomas. En la actualidad, con el avance de la genética, se han identificado los elementos portadores de la información genética llamados genes. Entonces, ¿qué son los genes? Son los elementos portadores de la información genética. Están formados de moléculas de ácido desoxirribonucleico o ADN, ¿verdad? El cual tiene como función almacenar, copiar y transmitir la información genética de una célula que se divide. Los genes son transportados por los cromosomas. ¿Verdad? Los genes son transportados por los cromosomas. Ay, Dios mío. Vamos a ponerlo acá para que quede más claro. ¿Qué son los cromosomas? Son estructuras formadas por cromatina, compuesta de fibras de proteínas y ADN. Pueden ser visibles en el núcleo por medio del microscopio cuando la célula inicia su división. Entonces, por ejemplo, acá, todo esto que está acá, como vemos en la imagen, son los genes. Y acá está lo que es un cromosoma. Okay, ahora vamos a hablar del genoma humano, cariotipo, alelos y locus
algunos conceptos para irnos introduciendo un poquito, cada vez un poco más acerca de todo lo que conlleva la genética. Ok, ¿qué es el genoma humano? Ok, el genoma humano se va a referir a la totalidad de la información genética que posee el ser humano. Contiene todos los genes presentes en 23 pares de cromosomas, incluidos los cromosomas sexuales, como aquí los estamos viendo, ¿verdad? El genoma humano tiene una información demasiado importante para la codificación de proteínas, el desarrollo y la regulación de funciones corporales. Ahora bien, tenemos lo que es el genoma humano. ¿Qué es el cariotipo, por ejemplo? Es la representación visual ordenada de los cromosomas de una célula en metafase. Se utiliza para comprender el número, la forma, el tamaño y otras características estructurales de los cromosomas de un organismo. Los cariotipos humanos suelen mostrarse como pares de cromosomas dispuestos en un orden descendente de tamaño. Ok, ahora vamos a tener lo que son los alelos y los locus. Los alelos son los que pueden determinar características hereditarias específicas de un organismo. Por ejemplo, en el locus del gen responsable del color de los ojos puede haber un alelo para ojos azules y otro para ojos verdes. ¿Qué son los locus? Bueno, nos referimos a locus cuando decimos que es la ubicación física específica de un gen o marcador de un cromosoma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Indica dónde se encuentra un cromosoma. Como dice aquí, ubicación definida de un alelo dentro de un cromosoma. Y los alelos dicen posibilidades de expresión de un gen que pueden ser dominante al enmascarar a otro o que haya por ahí uno recesivo, ¿verdad? Como lo dijimos ahora. Entonces, estos son conceptitos que hay que tenerlos claros desde ya para ir avanzando en el tema de la genética. Y eso sería la guía de hoy, una guía muy introductoria al tema de la genética. Espero les haya servido mucho y nos vemos en la próxima.